bienvenida a la mesa Interseccionalidades en esta nueva edición de las Jornadas Nacionales de Reflexión sobre el Circo de la Red de Artes Circenses de Uruguay. Y teníamos pensado hacer una práctica, pero al final vamos a hacer un desvío en la programación, entrar un poco en esta parte más formal de la charla y todo, como acercarnos un poquito a este concepto de la interseccionalidad, de lo que significa y de dónde viene, que es un término que surge en los movimientos afrofeministas en la década de los 80 en Estados Unidos y que viene a nombrar y a mostrarnos cómo las tramas de nos habilitan más o menos oportunidades en nuestras organizaciones, sociedades y lugares donde vivimos. Pero bueno, eso, pensamos hacer una dinámica, pero más que eso, capaz que la dinámica ahora es como circularnos un poquito la palabra en este comienzo, un poco más descontracturado también. Y no sé si hay algo más que quieran agregar en torno a este nombrar o situarnos sobre la interseccionalidad. Leticia, Lucía, Guzmán, si hay algo que quieran nombrar así como esto. Escuchar a Leticia y cualquier cosa. Sí, poniendo como quieran. Bueno, igual no es muy necesario esto, sí. Sí. Pero buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Para mí es un gustazo, realmente, porque nada, el tema de la interseccionalidad con respecto también a los entramados artísticos es uno de los grandes desafíos que tengo más a nivel personal. Yo soy realizadora audiovisual de profesión. Perdón que me interrumpa, Sí. pero como solo para hacer la versión, como solo se hay algo relacionado de la interseccionalidad y lo que hacemos, seguimos en la presentación. Perfecto. Solamente mencionar entonces, sí sabemos y todos estamos entendiendo que son los ejes de opresión, ¿no? Me parece que sí. Está. El cruzamiento de tres ejes de opresión básico que tienen que ver con justamente las diferentes concepciones de género que son fundamentales, las concepciones de clase, claves para entender la interseccionalidad y obviamente todas las concepciones que tienen que ver con lo étnico. Entonces, en base a eso, trabajamos la interseccionalidad. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta mesa surge concretamente dado algunas situaciones emergentes que fueron sucediendo en nuestra comunidad de organizaciones circenses estos tiempos, pero seguro que como ahora tenemos algunas herramientas como para poder nombrarlas y visibilizarlas, igual son cosas que pasan hace mucho tiempo, desde hace siglos y milenios, la humanidad y la violencia estructural nos atraviesa en diferentes capas. Eso, más allá de los emergentes o situaciones puntuales que vivimos en nuestra contemporaneidad en estos tiempos, vivimos también en tiempos que requieren mucha atención para no alimentar discursos y prácticas de odio que creíamos de otro tiempo. Los derechos construidos se están viendo amenazados y para mí también es fuerte también ver lo que está pasando también con respecto en esta mesa en relación a eso. Así que nada, es súper necesario unirnos, pensarnos y fortalecernos como comunidad circense y más allá del circo. Así que gracias por estar acá y por apoyar que esto esté sucediendo también. Hagamos parentescos extrañas, practiquemos vivir y morir con responsabilidad, habilidad para dar respuesta, dice Donna Haraway. Y nos invito a pensar juntas con la interseccionalidad después de la mesa también que tuvimos en la mañana, que bueno, que por suerte también las compañeras trajeron cómo el trabajo de la seguridad social también se ve totalmente atravesado cuando lo miramos desde esta perspectiva de interseccionalidad, qué pasa con las mujeres, con la maternidad, con la discapacidad.
interseccionalidad, con un montón de situaciones que atraviesan, con la perspectiva de clase también, ¿no? Con un montón de cosas que atraviesan esta interseccionalidad también en la órbita del trabajo de seguridad social. Entonces, eso, agradecer al Espacio Colabora por recibirnos acá en este lugar internacional del Circo de Uruguay, por tejerse en esta trama y sumar una actividad más de su programación que está bien interesante, muy así, muchas cosas para hacer, aprovechan que nada, hay mucha cosa para ver en estos días de circo y que quedan los últimos días, así que nada, está el circo en la ciudad y aprovechemos a apoyar también este movimiento. Y bueno, invitar agradecer a las invitadas que aceptaron, invitades, estar acá, la verdad que es un placer poder también compartir este espacio con ustedes y compartir sus procesos y escucharles. Y vamos a empezar, a volver a empezar, a seguir empezando, pero ahora escuchando a hacer una autopresentación, una breve autopresentación de cada una de las compañeras y compañeros que están acá. Bueno, breve presentación. Nos invitaron a Anilú Laboratorio Disidente de María a participar de esta mesa. Anilú Laboratorio Disidente es una plataforma de investigación e información sobre disidencias sexogenéricas y corporales con perspectiva de derechos humanos. Y en realidad está dirigida por Luisina Castelli y Laura Recal, que yo soy colaborador de Anilú, Guzmán. Y bueno, sobre mí en realidad yo soy Guzmán, acá en el circo también estuve metido en disciplinas del circo, en técnicas de circo, acrobacias aéreas, acroyoga, pero bueno, también soy formado en investigación antropológica, en antropología social, en la Facultad de Humanidades, metido en temas de género, cuerpo, sexualidad, en el departamento de antropología social, en el espacio también de activismo. Y bueno, y Anilú en realidad me sumé a ese proyecto y es un proyecto que está creciendo y está trabajando en espacios educativos, laborales, haciendo capacitaciones, formaciones con profesionales, brindando como esta mirada de las disidencias y con esta perspectiva de los derechos humanos como un lugar de encuentro, digamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lucien, vengo en representación de esta oportunidad de Cirqueras Feministas. Cirqueras Feministas es una colectiva que surge en torno a la marcha del 8M del 2019, encontrándonos con la posibilidad de ver que éramos un montón, entonces ahí también empezar a hacer algo con eso que estaba pasando, con ese emergente. También es un espacio para poder pensarnos en comunidad frente al circo y las necesidades que tenemos de organizarnos respecto a nuestras cuerpas, ¿no? Y también a todas las cuestiones más anestésicas que son efectos de la cultura patriarcal y machista. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? También tenemos ahí como la oportunidad de crear espacios clave feminista, como para poder también entrar en lo que es la agenda social y cultural del Uruguay. Y después más en lo personal también, soy investigadora en el área de psicología y también militante de los derechos indígenas hace algunos años y migrante, que es algo también que hace poquito en esto del estudio de las interseccionalidades me di cuenta que le pasaba a mi cuerpo, que tiene que ver con migrar de la ciudad, en este caso a la playa. Vivo en Punta del Diablo, en Rocha, hace 4 años. Y bueno, eso también ha traído mucha información de lo que implica habitar las urbes y las pestes que también pueden traer, ¿no? Así que un poco por ahí viene la presentación de este ejercicio de situar
renuncio cuando lo hago, y también invitarnos a todas a hacer ese ejercicio de poder identificarnos, ya sea por similitud o por contraste, de las imágenes que nos habitan y por las cuales también somos habladas cuando nos comunicamos, porque somos una multiplicidad. Así que también pertenezco a la RACU desde sus inicios. Muy feliz de estar también como en este otro lugar, también resaltando mucho, era algo que hablábamos con Diego, esta posibilidad que nos permite la red de ir mutando y de ir habitando otros roles y que no nos enquistemos en cuestiones más jerárquicas, que es todo un desafío para el mundo en el que vivimos y súper necesario para poder crear otros horizontes diferentes. Y por ahí. Gracias. Bueno, ahora sí, mi nombre es Leticia Rodríguez Taborda. En este momento estoy en la responsabilidad de trabajar en la Secretaría de Diálogo Racial y Poblaciones Migrantes, en la coordinación de un equipo maravilloso, que es muy interseccional también, muy diverso. Vengo de formación, más que nada lo que tiene que ver con la gestión cultural, a través del CLAE, todo el proceso también de investigar el tango, porque es una de las grandes pasiones que tengo. Una de las cosas que me conecta mucho con el circo es el abrazo, y es una de las cosas que investigo en profundidad desde hace unos cuantos años, el abrazo como forma de danza en América Latina. Y también soy realizadora audiovisual, así que me genera como mucha expectativa trabajar también el tema de la interseccionalidad de las diferentes artes, así que básicamente conectar las diferentes militancias que tenemos a nivel social y político desde una respuesta maravillosa que tiene la interseccionalidad para nosotros desde un lugar muy cercano y amoroso, porque es una práctica que, si bien emerge en los movimientos sociales, cuando se puede implementar desde las políticas públicas pasan cosas muy positivas para las personas.
categorías que no son ni definidas ni cerradas y que están siempre como estableciendo límites, ¿no?, entre lo que incluyen y lo que excluyen, que son relacionales y que van cambiando con el tiempo, y en la medida que en Milú también estamos muy metidos en la creación de metodologías desde la práctica para desarrollar prácticas de discriminación en los espacios laborales, educativos en distintos ámbitos, aprender sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos para transformar lo que hacemos y que no sea más de lo mismo en cuanto a prácticas de discriminación que estamos acostumbrados, ¿no? Y poder generar ese común universo implica necesariamente atención constante en cómo estamos los espacios, cómo nos relacionamos, y de qué manera construimos ese estar juntos que genera ese común universo que atiende esos espacios y qué demandas tienen también las personas que participan en esos espacios cuando se presentan, por ejemplo, como no acogedores o incluyentes, ¿no? Y por qué, digamos. Y viendo que hay una preocupación desde el activismo en ese sentido, esta mesa es clave, digamos, ese tema. Y desde el ámbito circense, digamos, por la vía de los hechos, el común está establecido como una práctica necesaria, que no es, que trasciende lo público, ¿no? Que construimos un común entre todos que es más allá de que el circo es para todos, ¿no? Es algo que lo vamos construyendo en común porque en realidad también involucra a las personas en sus trayectorias, en sus corporalidades, en las memorias, y eso pasa inevitablemente por el encuentro con otros, con esos otros que involucran necesariamente las prácticas. Y en esas prácticas, bueno, en realidad desde Amigú, por ejemplo, en los espacios donde trabajamos siempre entendemos como que es importante que como personas gordas o personas con discapacidad pueden sentirse que sus atributos corporales son excluidos y por qué, por ejemplo, y en qué contexto. Y bueno, ahí ir construyendo metodologías que nos permitan vincularnos desde la práctica de forma más inclusiva. Está constituido por relaciones internas entre sus órganos, por relaciones externas con otros cuerpos y por afecciones. Esto es, por la capacidad de afectar a otros cuerpos y de ser por ellos afectados sin destruirse, regenerándose con ellos y regenerándolos. Un cuerpo es una unión de cuerpos. Y esto es algo que desde Cirqueras Feministas trabajamos mucho, que es el reconocimiento del cuerpo colectivo. Esta cuestión de construir lo común, por ejemplo, que trabaja Raquel Gutiérrez Aguilar, que es una mexicana socióloga que estuvo la semana pasada por acá por Montevideo, bueno, dio varias charlas de maestría en sociología y ella trae esta cuestión como de la producción de lo común, estas formas de entender lo común más allá del mundo del trabajo, como que lo común vendría a ser lo que es productivo para un sistema, lo que se despliega en el mundo de lo laboral con sus leyes y todas sus cuestiones estructurales, y todo aquello que no es definido dentro del mundo de lo laboral pareciera que no es parte de lo común. Entonces, el habitar la calle, que es a lo que nos Cirqueras Feministas nos dedicamos, es a poner el cuerpo a través del activismo, a través del arte. Como pueden ver por acá, estuvimos generando una especie de fotogalería, que es una fotogalería móvil. Más adelante, en otra de las preguntas, voy a compartir un poco cómo es que ellas están acá en su materialidad. Pero bueno, por ahí se puede ver un poco estas nociones del círculo, estas nociones de estar juntas, de estar en manada, de ser un cuerpo más grande, un cuerpo múltiple, un cuerpo que vibra por la cuestión de poner en la escena de lo público algo que se trama por lo privado, que tiene que ver con los
y la razón de existir no es estar volando por los aires o siendo felices básicamente, porque eso genera otro tipo de efectos y a su vez alimenta otro tipo de ideales, que es hasta por lo que hoy se sostiene el mundo, ¿no? Por unas cuestiones de ideas que nos asumimos como propias, que nos creímos que son así, que tienen que ver con qué es la vida y qué son los cuidados. Un poco esta cuestión de crear lo común tiene que ver con el encuentro, en esto del abrazo que traía Leticia, creo que también tiene mucho que ver con el encuentro, con esta posibilidad que tenemos las personas de salir de quienes estamos siendo para poder encontrarnos con otras y con otros y en esa afectación crear algo común. Entonces hay algo de lo común y de lo natural que también se despliega en ese diálogo reflexivo que tiene que ver con que naturalizamos que lo común es las opresiones, la violencia, que es lo común, pero no es lo natural en realidad, porque las manadas y todas las cuestiones que tienen que ver más con lo animal, proponen otro tipo de vida en el mundo y se está viendo mucho ahora que, por ejemplo, en Brasil lo que está sucediendo con el Amazonas y que lo que estamos haciendo como humanidad frente a eso, en donde, por ejemplo, lo común es que en el informativo, etc., eso no se pone en diálogo. Entonces, un poco esta cuestión de salir a la escena pública, de intervenir a través de una performance que tiene que ver, ¿no? Con que vos vas por la calle y no te esperas que suceda cierto, ¿no? El público en una performance no está preparado para ver esa escena. Es algo que llega, inviste, interrumpe y modifica la vida de lo público en la calle. Entonces, un poco es decir que era como que lo que estuvimos viendo y lo que también vamos pensando y trabajando es esta cuestión de cómo habitamos la calle, cómo la habitamos juntas, qué estrategias utilizamos para después también a nivel interno poder pensarnos y generar redes de contención y poder empezar a crear otro común que tenga que ver con los cuidados de la vida, con los cuidados del ser mujer, también problematizando el concepto y ahora también el cruce étnico, que es algo que también venimos caminando. Así que por ahí es lo que venimos viendo y sosteniendo en esta cuestión de que también somos el Estado, tomar conciencia de que también somos el Estado y poder acercarnos a este tipo de espacios para poder pensar lo común con la diferencia, que es un poco también lo que propone en sí la colectiva, de poder sentarnos, escuchar, que es algo que se hablaba en la mesa anterior, de poder abrir la escucha y ver qué es lo que la diferencia me trae, porque bueno, claramente no tenemos la totalidad de la cosa. Así que bueno, por ahí. Bueno, ¿cómo generamos un común diverso? Y en ese sentido me pregunto, como problematizo acerca de qué significa lo común para nosotros, ¿no? Y en ese sentido también me remonto al tema de las prácticas artísticas o los activos culturales a nivel historiográfico en nuestras memorias y en la narrativa de lo que somos, como por lo menos en esta sociedad que es la que más conozco, que es la uruguaya o la más montevideana o la más metropolitana. Porque claro, no podemos hablar de todas las narrativas, pero sí desde las que nos involucran. Es interesante esto de lo común desde lo diverso, justamente porque los entramados comunes en Uruguay siempre se dieron desde la diversidad. Y cuando digo esto, ¿a qué estoy haciendo referencia? Bueno, quizás siempre decimos como uruguayos que una de las primeras cosas donde está nuestra identidad más fuerte es aquel día que se decide en lo que fueron las diferentes asambleas, ¿no? De los procesos también de invasiones tanto argentinas como españolas como portuguesas alrededor de 1811, en el mes de octubre justamente, cuando se decide realizar esa primera redota o
a nivel comunitario, ¿no? Y parten 12.000 o 14.000 personas hacia Salto Grande desde Montevideo y se van sumando poco a poco esas personas. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Cómo fueron esos entramados de esas personas? Y bueno, justamente eran personas muy diversas, ¿no? Personas que venían con sus bienes, con sus carretas, con sus implementos agrícolas inclusive, porque no sabían hasta dónde iban a llegar, y personas que estaban en situación de esclavitud. Iban personas con sus esclavos y personas libres en el camino, mujeres embarazadas, solas, nietas con abuelas, solas. Esto estoy hablando de todas las memorias, ¿no? Como históricas. Entonces, cuando hablamos de ese común, hablamos de una gran diversidad, ¿no? Hablamos de charrúas, de arachanes, de lenoas, de guaraníes, que eligieron irse por ese ideal que era una cuestión de lo propio, de lo común, fuera de esos tejidos que hablaban de otras formas, como por ejemplo el tema de los farrapos, que era algo que los lugareños les tenían bastante miedo, ¿no? Porque habían determinadas situaciones de violencia que se daban. Y también en este tejido de lo que implica la historia de los uruguayos vamos viendo cómo a partir del trazo del tiempo, desde esas primeras épocas hasta nuestra actividad, hasta el día de hoy, lo común está tejido, está permeado por justamente esas personas sumamente diversas. Gran parte de las que dieron la lucha en los procesos, me volé como 200 años, voy del pasado al casi presente, pero si vemos quiénes son las que reivindican los procesos de personas desaparecidas, son las mujeres, ¿no? En Argentina y en Uruguay, las que tejen esa cuestión del común de los desaparecidos son las mujeres. Las personas que tejen la lucha de los derechos civiles en Uruguay son las personas afro, con las personas de la diversidad sexual, con las personas que estaban trabajando, y hago un homenaje también en esto que decía Lucien a Rodolfo Martínez Barbosa, uno de los grandes intelectuales del Uruguay, recontra desconocido, que era un hombre indígena que venía justamente a enseñarnos a muchos de nosotros hace 20 años atrás cuántas comunidades había, dónde estaban, qué era Yacaré-Cururú, redescubrir todo eso. Entonces, cuando hablamos de cómo generar lo común desde una perspectiva diversa, asentar a nosotros en nuestra autopercepción esta cuestión de que somos un tejido que ha sembrado lo común desde hace mucho tiempo, pero siempre de una diversidad, ¿no? Y tener eso como un elemento súper positivo a nivel social, ¿no? Que esas diversidades étnicas o esas diversidades de lo que tiene que ver también con las circunstancias de las discapacidades del Uruguay, que también son varias y han atravesado como muchas dificultades a lo largo de la historia, o todo aquello que ha implicado, por ejemplo, y voy a tomar un solo elemento que es las luchas con las reparaciones de la participación en algo muy histórico que es el carnaval, ¿no? Y han sido siempre las disidencias, aunque ahora le digamos disidencia, cuando miramos el pasado, y ahí hay un libro maravilloso que se llama El carnaval de esos que soñamos, que lo hicimos con muchas mujeres, vemos el trazo del tiempo que desde el arte y la reivindicación del arte se dan la transformación de los movimientos sociales. Entonces, generar un sentido de lo común desde la diversidad es algo de lo que podemos estar orgullosos como parte de la sociedad, que se ha servido también a Latinoamérica en ese tejido de lo diverso. Uruguay ha puesto muchas cosas en foco que en otros países de América Latina quizás no estaban tan revueltas, y sí se ha hecho justamente desde esos tiempos más antiguos a la actualidad, pasando por las revistas, pasando por las diferentes reivindicaciones que han tenido que ver, no sé, con la libertad de vientres, pasando por todos los procesos que han sido generados también desde las comunidades. En este caso, yo voy a traer una cosa como que se me acaba de presentar, pero no quiero dejar de decirla, que es aquellos que participaban de las comparsas, ¿no? Las comparsas es un fenómeno de toda América Latina. Nosotros lo tenemos más asociado al candombe, pero la comparsa en general eran aquellas personas que sin hablar iban detrás de las manifestaciones religiosas, ¿no? Así es que surgen las comparsas.
Y esas personas que no hablaban, en su mayoría, eran personas que venían, por ejemplo, o que conocían mucho el circo. De hecho, son los primeros registros de zancos o de fuegos, de malabares, nacen de ahí. Y entonces ahí vemos también cómo se siembra ese tejido de lo común, cómo se va mostrando que esos hombres negros, esas mujeres que quizás eran europeas pobres en muchos casos y demás, van poco a poco tejiendo todo eso, y a su vez son las que van haciendo las reivindicaciones de tener un espacio más colaborativo para poder participar, un lugar donde encender un fuego, entonces en esto, y ahí recomiendo también un libro que a mí me motivó mucho en esto de la creación y el trabajo artístico, que es Danzas de lo Común, de Fede Folco, Ángela Alves, Virginia Suaga, y otras compañeras, André Guisolfi, querida, y Gabriela Farías, bueno, varias de ellas, nos muestran como ese tejido de lo común siempre ha sido diverso, pero también tiene que ver con los ejes de opresión que hemos tenido, ¿no? O sea, cómo esos ejes de opresión han generado hambre, han generado vulnerabilidad, han generado violencias, y cómo a su vez siempre se ha dado una respuesta desde la rebeldía. Es algo que me parece interesante, y más en estos periodos que no debemos perder, ¿no? Desde ahí emerger, desde ese común activo hacia una apuesta de lo diverso, realmente encajados en el disfrute de ser diversos, ¿no? De no tener las mismas corporalidades, de que no nos gusten los mismos seres, de que tengamos orientaciones absolutamente diferentes, de que la diversidad sexual realmente pueda ser un activo, que donde uno pueda decir, bueno, soy bisexual, tengo la oportunidad de poder decirlo, manifestarlo, tengo una orientación religiosa que no es la católica, que es más aceptada en Uruguay, ¿no? Entonces poder hablar de todas estas cosas desde un común diverso, para que realmente esos tejidos sociales puedan manifestar qué es lo que estamos necesitando como sociedad. Sí, buenísimo. Muchas gracias, y totalmente de acuerdo con todo lo que dicen. Y también en esto de la responsabilidad y la habilidad para responder en cómo tejernos en este común diverso, y en esto también que en un momento traía alusión de lo otro, ¿no? Lo diverso como lo otro, y cómo nos relacionamos con eso también, cómo podemos también dialogar con eso. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, que es: ¿qué estrategias han desarrollado para promover espacios cuidados, no excluyentes, y poner límites? Capaz que cambiamos un poco el orden ahí, revolvemos un poco el bolillero y sale capaz que Lucía primero. Bueno, desde Cirqueras tuvimos un fenómeno como bastante expansivo, que como todo parto, que tuvo que ver con la marcha del 8 de marzo del 2020, que fue muy transformadora para nosotras, en nuestras vidas comunes, pero también en la colectiva, porque bueno, 5 días después se instaló una pandemia. Entonces hubieron procesos de integración y de elaboración de lo sucedido que no sucediera, vale la redundancia. Entonces eso también generó otras derivas. Para el próximo año, para la próxima marcha estaba instalada esta lógica del miedo, que venía como de otros tiempos. Por lo menos a mí me pasaba en el cuerpo de activar memorias más dictatoriales, y eso nos invitó como también a abrirnos al colectivo, y ahí fue como que también con la RADU encontramos esta posibilidad de ponernos en diálogo con otros actores del sector del circo, y también nos dio como un otro posicionamiento del lugar que tenemos las mujeres y las disidencias dentro del sector, de, como decía Leticia, de denunciar, de visibilizar. Me parece que es algo que no sé si es lo común o lo impuesto, de que las mujeres y las disidencias estemos como en esos lugares. Entonces
allí como que empezamos a preguntarnos por quién que somos, quién que estábamos siendo, problematizando un poco, bueno, cuál era nuestra visión, a realmente como ir dándole límites, y eso tiene que ver con los cuidados y con la pregunta de qué manera ponemos los límites. Bueno, primero hacia nosotras, en esta identificación, esta autoidentificación de quién estamos siendo, si estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, si queremos ir por ahí, como de tomas de decisiones que no siempre se dan. Hay veces en los colectivos que hay que hacer lo que hay que hacer, y hay veces que en el hay que hacer tenemos la posibilidad de pensarnos, y yo creo que a la cirquera nos pasó un poco de ambas, y eso también nos dio como un espectro bastante más amplio de poder pensarnos, no solamente en la interna, sino también en la externa, porque el primer gran paso que tengo en la memoria es que en pandemia, junto con lo que eran las jornadas de reflexión que teníamos por Zoom con la RAA, pude pensar qué era lo que hacíamos con la cultura, de qué forma salíamos a la calle, si salíamos, si no, bueno, cómo era que lo hacíamos. También estuvo la posibilidad de empezar a contactar con colectivas más longevas de lo que es América Latina, o la Vía Yala, como estoy tratando de nombrarla ahora. Y realizamos la primera variante latinoamericana de feminismos y circos, donde nos pusimos a la escucha de las ancestras, porque la ancestralidad no es algo que está en el pasado, sino que nos habita en el presente, que nos habita cada una, y que todas somos ancestras de alguien, de algo, pero también somos nietas, hijas, y entonces ahí como que nos pusimos a la escucha de otras colectivas, de Argentina, de Paraguay, de Ecuador, de El Salvador, que me acuerdo que era algo como ¿qué pasa en ese lugar? De Brasil, bueno, como que nos dejamos apapachar y escuchar cómo le habían hecho otras el camino para nombrarse en esta cuestión como más de la identidad, que además también como estamos en un país que tiene como este temita de que es Uruguay, como que al parecer, esto es algo muy personal, al parecer no terminamos de definir quiénes somos. Nosotras tuvimos esa oportunidad que creo, no sé si las compañeras tienen algo que reportar, pero que fue muy importante para nosotras poder escuchar cómo lo habían hecho otras, para ver cómo era para nosotras la mejor manera en ese momento. Después, otro de las estrategias que encontramos, que también ahí yo lo tengo como con el cruce de la ancestralidad indígena, que tiene que ver con el sentarnos en círculo y escucharnos, con círculos de palabra, con ver cómo qué es lo que a la otra le pasa, qué es lo que la otra necesita, entendiendo que es otra, que son sus necesidades, con su repertorio cultural, y bueno, y ahí poder identificar o desidentificarse. Como que esa es una de las estrategias que encontramos. Otras fueron poder encontrar como referentes en ciertos temas y por ciertos momentos. Como no siempre todas sabemos de todas, ni no siempre porque sabemos y porque podemos, elegimos estar ahí. Y eso es algo que tiene que ver también como con una cuestión de humildad, de poder reconocer esta responsabilidad, poder habitar con responsabilidad lo que el contexto me está brindando y poder ver qué es lo que hago con eso. Y dentro del circo, bueno, los malabares posibles, ¿no?, que tenemos para eso. Y en la cuestión de promover espacios ya más como fortalecidas, capaz que lo dejo para la próxima pregunta, para poder pasar ahora la palabra. Y mira, para la próxima, cómo fue que ahora, este año, también dimos como otro salto, digamos, como que vamos por hitos, vamos dando pasitos, y tiene que ver con la dimensión de los cuidados. Creo que la cuestión de poner límites en los cuidados es algo fundamental, y lo traemos mucho también como de lo teórico feminista, de poner la vida en el centro y de hacer que circule la vida más allá de las cuestiones quizás más personales o idealistas, porque en definitiva las ideas no es lo que somos. Entonces, bueno, como por ahí poder pensar
pensarnos desde esos cuidados. Nosotros no, desde mi Google, para esta respuesta pensamos como desde varios lados. Una parte como que estamos muy centrados en trabajar en contra de la discriminación sexual, de género, étnico-racial, y que muchas veces sucede en simultáneo esa discriminación y cómo tomamos en cuenta los marcadores que van apareciendo en eso, cuándo aparecen cuáles, y también el tema del racismo, porque bueno, cómo se entrelazan las dimensiones de opresión muchas veces están solapadas en un discurso que niega también la existencia de las opresiones. Por ejemplo, en el racismo pasa muchas veces esto con lo que tiene que ver con las minorías étnico-raciales que no tenemos en cuenta como al hablar. Tenemos términos que están racializados, como el trabajo negro para referir al trabajo informal, en espacios donde, bueno, también como esto que sucede por el hecho de tener ese tipo de trabajo, muchas personas no hacemos conciencia de a qué nos estamos refiriendo. También el tema de los encuentros que nos surgen preguntas, siempre en Actitud trabajamos desde el término de disidencia, entonces nos preguntamos si entendemos por disidencia, por ejemplo, para nosotros disidencia es apartarse de la norma, pero la norma no solamente de género, también la norma corporal, el tema de la normalidad corporal, que significa un cuerpo normal, un cuerpo capaz, un cuerpo con todos los miembros, la definición de cuerpo que tenemos y manejamos, y eso en lo práctico y en lo cotidiano, ¿no? Y por otro lado, vemos como en los últimos años, también podría decirse que en las últimas décadas tal vez, se debate sobre el tema de violencias y formas de discriminación que circulan en espacios públicos, privados, y estamos tratando de cambiarlas, pero bueno, permitirnos ver y tomar conciencia de las violencias que muchas veces toleramos y por qué, y fundamentalmente en el tema de género, por ejemplo, cómo se ponen límites en lo corporal y de qué manera en los espacios. Y por otra parte, también la contracara de esto puede ser un riesgo en el sentido de decir, de cómo trabajamos con este tema, que no sea de una sanción drástica o un límite drástico que pueda excluir en vez de generar el común diverso. Entonces, cómo afrontar la necesidad de estos cambios y desde qué posturas y prácticas, que es un desafío para toda organización, no solo del activismo, en nuestro caso más de espacios de formación y de capacitación o de investigación, pero en todos es un tema. Bueno, a mí una de las cosas que me pareció más interesante con respecto a la propuesta es esto de lo difícil que es poner límites. A mí me gusta un montón, en lo personal, imagino que... pero hay algunos temas que me parece que fueron interesantes, los procesos que se han generado en esto de poner los límites, y voy a señalar uno de los límites interesantes en el espacio artístico que se ha dado en estos últimos años, pero que nos cuesta mucho, que es el tema de las situaciones de acoso y de violencia de género. Hay como un acuerdo colectivo de lo común en los espacios, de que bueno, hay determinadas situaciones que ya no se sostienen, no se permiten, pero todavía nos siguen pasando. Entonces creo que una de las grandes dificultades, uno de los grandes desafíos es poner límite a esas situaciones que se nos presentan, especialmente con las situaciones de violencia, como dijo recién Guzmán, también con las situaciones de racismo. O sea, las personas afro, por ejemplo en Uruguay, seguimos viviendo situaciones de racismo cotidiano en cualquier ámbito, en cualquier espacio, y poner un límite a eso se hace a veces sumamente difícil porque las personas tienen un discurso donde te dicen que en realidad eso que te dijeron no tuvo una intencionalidad negativa, ¿no? Un ejemplo cotidiano en ese sentido. ¿Qué más vas a llevar, Negrita? Mira, me llamó Leticia, me gustaría que si querés decirme algo me lo digas por mí. Pero te lo digo cariñosamente, pero ¿qué cariño me vas a tener si nunca nos vemos en nuestra vida y te estoy comprando media docena de huevos? O sea,
algunas cuestiones que tienen que ver con esto de poner límites desde lo cotidiano hasta lo que implica también el tema de las políticas públicas y demás. Yo quería poner, capaz que van a decir, las fotografías de una práctica que tiene que ver con esto de la generación de espacios cuidados, que le implementamos este año, y también en este sentido como tener la oportunidad de homenajear a una persona que fue uno de estos dos talleristas. Trabajamos con danzas afrodiaspóricas, pero también con la perspectiva de la diversidad sexual. Ambos docentes se reconocían como hombres de la diversidad sexual. Él es Atalide Emerson de Bahía, coreógrafo, se lo conoce bastante porque era coreógrafo de Daniela Mercury. Falleció el viernes pasado de una infección pulmonar en Bahía, y su última actuación fue acá en el Teatro Solís, que lo trajimos, lo invitamos a participar de estas propuestas. Y también está un ahora reconocido docente de danzas afro, que es Jochel Martínez, que justamente es otro de los docentes que está allí. Y esta fotografía muestra un poquito esto de que nosotros hicimos una convocatoria abierta a personas afro, a personas migrantes, a mujeres en general, y estas personas se postularon y quedaron seleccionadas, y tratamos de generar también una mirada dentro de lo que tiene que ver con lo interseccional, donde se cuidó mucho todo esto del abordaje también de la diversidad sexual entramada con ser una persona afro, con ser quizás en muchos de los casos no una mujer cis y demás. Entonces, esto de la generación de espacios cuidados tiene que ver también con cierto grado de generar espacios de intimidad, de cercanía, donde esas prácticas tengan también un abordaje con personas que realmente vienen trabajando esa interseccionalidad, ¿no? Y lo otro es lo excluyente, que a veces se nos hace, en algunos abordajes se nos hace muy difícil lo no excluyente. Esta política es para personas migrantes, y ahí vienen los nacionales y te dicen, ¿y yo qué? Que vengo trabajando este tema hace 43 años y yo no me están contemplando. Entonces, ¿cómo generar también una respuesta desde lo intercultural, ¿no? Cómo generar una mirada que realmente tenga esos espacios no excluyentes, pero que le permita a esa señora jubilada de, no sé, 75 años, que ese taller también le pertenece, pero que estaría bueno que en ese entramado no fuera tan prejuiciosa con esas personas que no se definen como mujeres cis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto de lo no excluyente también hay un gran desafío de cómo desde los activos culturales y de las prácticas culturales generamos esta cuestión de entramar las generaciones, un gran desafío, y entramar por otro lado el tema de los relatos que muchas veces entre las generaciones más adultas del Uruguay, ¿no? Tenemos una población sumamente envejecida, que por suerte se está envejeciendo bastante con las personas migrantes, que han traído una tasa de natalidad bastante alta al Uruguay y una tasa activa en lo que es el Banco de Previsión Social de un 50% de la mejora en la previsión social del Uruguay gracias a las personas migrantes. Entonces, ¿cómo generamos esos diálogos, ¿no? ¿Cómo generamos esta cuestión de que lo diverso es realmente rico, pero también apostar desde lo económico, ¿no? O sea, no puede ser que nosotros tengamos que hacer encuentros o instancias de diálogo y lo demás y no tengamos plata para poder hacerlo. Eso es otra de las cosas que me parece que en esto de los espacios cuidados, no excluyentes y de poner límites, un límite que tenemos que poner es que necesitamos presupuesto para que realmente estas iniciativas llevan mucho proceso, digamos, intelectual, de trabajo, de pienso colectivo, ¿no? Pero también llevan presupuesto. Necesitamos plata para que justamente esos activos culturales se puedan promover. Sí, ahora me quedaba escuchándolas y me resonaban varias cosas. También en esto de los espacios cuidados no excluyentes y los límites, como comunidad circense en relación a la diversidad corporal, me parece que también es algo que tenemos que pensar y que bueno, hay procesos ahí, estamos caminando esos procesos. Pero bueno, nada, como también reconocer y nombrar que el circo es un espacio artístico muy heterosexual, muy capacitista, y que tenemos
eso y saber que esa es parte, esa es la foto de nuestro sector. Entonces también cómo podemos trabajar con eso. Y cuando hablo de heterosexual hablo también en términos de poéticas, o sea, porque también me ha tocado ver un montón de artistas disidentes actuando de parejas heterosexuales, que capaz que quieren hacerlo y que está bien, pero me pregunto qué pasa ahí, ¿no? O sea, qué pasa con nuestras poéticas circenses que siempre están basadas en la pareja heterosexual blanca como capacitista, en una perspectiva capacitista. Nada, creo que es un desafío que tenemos como comunidad circense, no solo en Uruguay, pero Uruguay particularmente también tiene sus cuestiones por este racismo estructural que nos atraviesa, porque somos una sociedad muy racista y muy xenofóbica también. Entonces creo que tenemos desafíos ahí para construir y para seguir pensando cómo hacerlo de formas amorosas también. Siguiente pregunta. ¿Qué acuerdos comunitarios e institucionales han generado durante sus procesos de activismo? ¿Querés empezar vos, Cristian? Acuerdos comunitarios e institucionales. Bueno, primero que nada, que siempre es como importantísimo en estos espacios de lo común el tema de los acuerdos colectivos preparados para pelear con un Estado, en este caso con el gobierno especialmente bastante violento con la diversidad, ¿no? En este último proceso. Y en ese sentido hay que estar muy preparado. Hay que estudiar, hay que tener las leyes a mano, hay que tener justamente los acuerdos a nivel parlamentario, y hablar justamente de lo que tiene que ver con el trabajo con las leyes, bien preparados para que justamente después primero no desarmen a ese trabajo comunitario, ¿no? y territorial y demás que se hace, y que no se desgaste ese colectivo. Y por otro lado, poder profundizar la acción con un plan de trabajo, un plan operativo que te permita elaborar una estrategia. En ese sentido, como en buenas prácticas, digamos, bueno, creo que lo de Durban de Sudáfrica en el año 2001, yo recién empezaba a militar, y cuando Uruguay lleva la palabra a Durban, a Sudáfrica, la palabra afrodescendiente, que después fue votada por todos los continentes, para que esa palabra exista como descendientes de africanos desde un lugar positivo y no como seres cosificados solamente con la palabra negro. Yo me asumo como negra y como afrodescendiente, pero nada, todo ese proceso se hizo justamente desde Uruguay, y bueno, fue muy duro preparar todo eso, pero se logró, y hoy es una palabra que existe y que está en el escenario gracias a una lucha social. Entonces eso me parece algo importante. Después, por ejemplo, el tema de los acuerdos a nivel de lo que fueron las leyes 19.122, y llevo a otra que una de las que más también peleamos anteriormente, la 19.122, que fue la 18.059, la Ley Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Esa sí que estuvo peleadísima, más que creo que la ley de opciones afirmativas, porque cuando hablábamos del concepto de equidad racial no se comprendía ante el Estado. Había que explicarle a cada uno de los parlamentarios, sobre todo me acuerdo de la vergüenza del Partido Colorado, lo tengo que decir, cuando le argumentábamos y decían, pero qué inteligentes que son las personas afro, qué inteligentes, no me puedo creer que se encargue. Esa era una respuesta común que nos daba muy violenta, y que nosotros, en vez de calentarnos, teníamos que seguir, ¿no? En esto del acumulado y demás. Entonces, como pelear también lo conceptual y después justamente lo que tiene que ver con los territorios, con el trabajo y demás. Hoy existe una Casa de la Cultura Afro-Uruguaya gracias a una lucha que dimos, que la dieron antes que nosotros muchas otras personas. Entonces, ser consecuentes con esa lucha, ¿no? Y que esa casa hoy esté abierta, que obviamente le falta presupuesto, le falta apoyo y demás, no significa un espacio de convivencia muy importante. Cada vez que viene una persona del exterior, como Angela Davis, una de las primeras cosas que dijo, yo quiero conocer la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Y para nosotros fue toda una cuestión de por qué querés conocer la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Y porque sé que es el lugar que pelearon todos en comunidad para que existiera, ¿no? Y a veces nosotros no lo podemos ver en esto de los logros. Después de que lo veo Ángela se nos hizo un poco más fácil,
a nivel comunitario, pero eso, ¿no? Como aprender también del tejido social y de las redes con otros activos. Y en esto también del acuerdo, y para ir finalizando, les voy a pedir que si pueden poner el videito de linaje, que es una práctica que hicimos. Linaje es un entramado de personas afro, personas indígenas y personas que vivieron, uruguayos que vivieron en otras partes, para trabajar el tema de lo interseccional desde el arte, en el marco de Macondo. Y en esto de los espacios amorosos, señalar un espacio muy amoroso, que hace un año que hemos tenido la suerte de poder trabajar, habilitar y demás, que es Vino Cantar. Capaz que lo vamos a leer sin audio, ahí va, así lo vemos nomás, es solamente para mostrar unas imágenes, y fue como en una propuesta que era de la comunidad nacional, nos remontábamos a un relato contrahegemónico. Y bueno, generamos linaje, envié esta propuesta artística al teatro sin ningún tipo de autorización, y Malena, porque eso también es importantísimo, las personas receptivas, las personas amorosas que están detrás de la gestión, lo recibió y dijo, vamos a hacerlo. Y bueno, y generamos esto que era un entramado crítico de 100 años de soledad visto desde la perspectiva de gente que ha sufrido diferentes opresiones. Entonces, como nosotros también calzamos a veces en los relatos que a veces también tratan de ser contrahegemónicos, pero que a su vez tenemos otras cosas para construir desde las diferentes construcciones artísticas, ¿no? Como también desde el ser mujer me interpela la riña de gallo, me interpela el ser loca. Bueno, había como muchos conceptos en esta muestra que se hizo y que siempre está reproduciéndose en varios lugares de los territorios y demás. Pero más que nada esto, como la generación de poder negociar espacios y con personas que vienen generando otro tipo de entramados, ¿no? Poder habilitarnos, a veces parece que es una pequeña práctica, pero a diferencia del concepto de las minorías, yo creo que somos grandes mayorías que estamos ahí transitando los diálogos de lugares bastante interpelantes para la sociedad en general, donde aparecen discursos de odio hoy realmente muy sorprendentes, pero que a través de justamente todos estos mecanismos podemos construir una forma bien distinta de conseguir el arte y demostrar que justamente estos caminos permiten entender la equidad, la igualdad, el respeto, y que ese ser diverso no es una desventaja, ¿no? Es algo que nos tenemos que decir todos los días. Ese saber, cuando nos vemos al espejo, es, bueno, una vez una persona me dijo, tu fenotipo me da como algo no sé, de persona sufrida, pobre, no sé qué. Sí, a mí el tuyo también en general, ¿no? Y como esa cosa de cómo interpelarnos esa cuestión desde dónde nos quiere construir el otro y de dónde nos construimos nosotros, ¿no? Desde dónde construimos esta cuestión más profunda y amorosa de sí mismo, pero también en el tejido de lo comunitario, que en especial en lo afro, me imagino que lo indígena también, nos cuesta pila, porque nos han enseñado que siempre se pone como el pene arriba de la mesa para tomar determinadas decisiones y realmente ha violentado como la trayectoria de muchas mujeres y bueno, nosotros estamos rompiendo con esa forma, diciendo que deshabilitamos esta forma tan eréctil de concebir nuestras trayectorias desde otros lugares. Podemos justamente transitar desde otros lugares y otras formas todo eso que esas violencias hegemónicas, machistas, patriarcales han generado en nuestras vidas y que bueno, poco a poco con todo este tejido social las estamos deshabilitando. Bueno, como continuando un poco esto, porque me tocó, como que el lugar en el que estamos las mujeres y las disidencias, no sé si desde hoy o desde siempre, o
o quizás hoy es siempre. Nada, como poder enunciarnos desde otros lugares. Entonces, ahí en esta cuestión de las relaciones que hemos generado, voy a traerme para la pregunta que me ordena. En los acuerdos que hemos generado, nosotras, por ejemplo, desde Cirqueras, una de las alianzas que hicimos y fueron las institucionales, como ahí reconociendo el trampolín que implica esta cuestión de lo económico, ¿no? Como que lo económico es sostenido por relaciones de mujeres y de disidencias, o sea, el sistema económico está, desde lo que entendemos en el feminismo como lo otro oculto, es lo que sostiene, ¿no? Es el colchón del capitalismo. Ahí los abusos que tenemos en los cuerpos. Entonces, como tomar esa dimensión nos habilitó a poder también decir, bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué paso queremos dar y cómo queremos continuar? Entonces, viendo un poco, a veces uno construye la demanda, a veces la demanda te exige que haya alguien ahí para tomar la bandera, para tomar la posta. Y desde Cirqueras lo que pudimos hacer fue generar lazos con municipios primero, para poder, por ejemplo, materializar esas imágenes, esas fotos y también poder empezar a darnos existencias, porque bueno, las existencias son materialidades, estos cuerpos también son materialidades, entonces para poder existir necesitábamos un poco también eso, más allá de solamente nombrarnos, como que fueron ahí procesos que se fueron dando en simultáneo, que no sé todavía si estamos totalmente conscientes de lo que va sucediendo, pero bueno, uno de los municipios de la Intendencia de Montevideo, no quiero pifiarle que cuál era, es el de La Unión, que pudimos imprimir esas fotos y poder tenerlas, y son fotos que vienen viajando, que bueno, tenemos muchas ganas de poder hacer en algún momento una fotogalería. También en las marchas fue como muy impactante la marcha del 2020 y fuimos convocadas por familiares de detenidos desaparecidos para también poder participar en conjunto a través de la Coordinadora de Feminismos para la próxima marcha del 2021. Entonces ahí también fuimos creando otro tipo de lazos comunitarios, porque ahí poder empezar a hacer los cruces de que, bueno, de que las opresiones, el racismo, el abuso nos atraviesan a todas y que el arte tenemos esta posibilidad de ponerlo en la escena y de poder presentar, como decía Verónica en la mesa anterior, como poder ponerlo en la escena de lo público y generar otro tipo de horizontes posibles, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando en la marcha del 2020, cuando se montó el Highline y de repente aparecimos en el aire, era como algo como impensado y bueno, también dio como cuestión de la dimensión de lo que puede un cuerpo, otra vez Spinoza, ¿no? Como nadie sabe lo que puede un cuerpo hasta que, bueno, sucede. Entonces eso fue como también súper interesante. A partir de ahí también nos llamaron de facultades para hacer algunas intervenciones en materia de derechos humanos, para poder poner en la escena y no tanto desde lo discursivo, que muchas veces caemos en la trampa de lo discursivo, como decía Leticia, ¿no? Que los discursos también son tomados por personas que tienen otros intereses a los que promueve el discurso en sí. Entonces, bueno, también ahí los cuerpos fuimos a las facultades también, a las marchas, y bueno, ahí también empezamos a hacer como otro tipo de intervenciones. También se fueron creando otro tipo de colectivos como las Zanqueras, que también vienen un trabajo re profundo. Y después también nos presentamos en el Fondo de Fortalecidas Juntas de la Intendencia de Montevideo, que eso también nos ayudó mucho, porque una de las cosas que nos pasaba era que queríamos hacer un campamento.
nos queríamos encontrar en otro tipo de espacio, con otro tipo de tiempo, poner como una especie de pausa en el cotidiano y una especie de retiro, ¿no? Como ahí retirarnos de lo cotidiano para poder pensarnos, bueno, ¿qué estamos siendo? ¿Quiénes estamos siendo ahora? Me parece que también en la edad que tienen las cirqueras, venimos como en los pasos que vamos dando, como bueno, nos parimos, nos nombramos, materialidades, y ahora nos pensamos de cómo queremos también potenciarnos juntas, porque es un poco eso también, lo de construir lo común en red, de tener la posibilidad de que cada una pueda desplegar su propia potencialidad y no tener que apagar a nadie para yo poder. No me gusta mucho la palabra brillar porque me lleva como a otros lugares más de nadie, brillar, qué sé yo, pero bueno, sí, brillar brillar en fin, como poder ahí poner lo que cada una tiene para encender ese gran fuego que somos. Entonces, nos fuimos de campamento, nos presentamos al Fondo Fortalecida Juntas de la Intendencia de Montevideo y generamos también alianza con Dínamo de Canelones, que viene siendo un fuerte aliado también para el sector del circo, para las jornadas sin fin. Y tal, que no es menor, ¿no? Poder tener un espacio en donde dormir calentitas, con estufa, con leña, con un espacio, poder pagarnos con el fondo, que aparte es algo muy básico, nos pagamos la comida, algún transporte, nos llevamos los fletes, los tatamis, como que nos creamos el escenario para poder pensarnos. Y otra de las cosas también que destacamos desde Cirqueras es que en este reconocimiento del no saber, como también lo hablaba, creo que vi con esto de que no podemos como abarcar todo, como ir por partes, convocamos también a un grupo de talleristas para que nos dieran una capacitación sobre violencia estructural en el género, para poder pensar también cuáles son las violencias que nos alojan en el circo, en reconocer esto, ¿no? De los cuerpos, es un sector donde trabajamos con el cuerpo, donde es el cuerpo el que se encuentra con otro, y que muchas veces estas cuestiones como, bueno, de roce, de lo que el otro permite, lo que el otro no permite, lo que se supone que todos hacen. Entonces, bueno, yo también te toco así, WhatsApp, bueno, como también poder ir encontrando lo que no nos gusta, lo que nos molesta, poder pensarlo juntas, al ponerlo en palabras, con dinámicas lúdicas, que también es algo que le quita como la tensión, que también carga el dolor de los abusos, porque en definitiva estamos hablando de abuso, como por si no queda claro. Y eso estuvo bueno para también empezar a conceptualizar. Ahora en este momento nos encontramos en la elaboración de un violentómetro, que bueno, desde también la Facultad de Psicología y las perspectivas interseccionales se fueron creando como para poder dar cuenta de lo que entendemos en común por violencia, porque quizás lo que para una es violencia, para la otra no lo es. Entonces en la diferencia encontrar lo común, y para eso se implica tiempo, pienso y espacio, como esas coordenadas. Y también apostando mucho a la transformación, o sea, lo hacemos apostando a la transformación del colectivo, como para poder dar cuenta también de que no es solamente para nosotras, quienes nos reconocemos como quizás cirqueras, sino para toda la comunidad. Y eso es algo que me parece también a destacar del sector, no por romanticismo, sino por, también hablo desde donde estoy parada, que tiene que ver con poder empezar a respetar, ¿no? A respetar eso que simboliza al otro. Entonces, bueno, ahí como en esos acuerdos nos constituimos. Así que como para darle así el resumen, las alianzas comunitarias que tuvieron que ver con encontrar otros colectivos más allá de la frontera, también como para poder ir acortando y también acortando las distancias, las brechas, y también poder hacer uso de las herramientas que nos estaban siendo dadas en un tiempo pandémico que se instaló con sus lógicas también, que todavía no estamos como del todo claras cuáles son, pero que tiene que ver puntualmente con la virtualidad y con la vida circulando por ahí. Y
y después a niveles institucionales también el INAE ha apoyado mucho y apoya mucho estas jornadas, y eso también nos potencia a las cirqueras, porque no somos, o sea, somos parte también de otro entramado más grande. Así que como que por ahí esas alianzas. Creo que está bueno esta cuestión de cuando nos pensamos en colectivo y construimos lo común, de poder reconocer qué es lo que necesitamos, como estar claras y sin tabúes de qué es lo que necesitamos, y poder como surfear el entre las disciplinas que nos habitan, porque somos más allá que solo cirqueras, o somos más allá de solamente una definición de lo que el otro ve de mí, somos una multiplicidad. Entonces, como poder también buscar desde dentro qué es lo que nos habita, qué es lo que necesitamos realmente y con qué contamos cada una. No por ego de, ay, yo vengo del mundo, no sé, no, como por ejemplo, a mí me tocó venir del mundo quizás más del palo de la danza, del mundo de la actuación, y llegar al circo como con ese otro repertorio cultural, entonces también poder entrarme al circo con todo eso que me habita, potencia, y a otra, otro. Entonces, como quitarle esta cuestión de, ay, yo soy, tengo tantos títulos, sino, bueno, yo vengo con todo este repertorio, lo vuelvo al colectivo para ver de ahí qué es lo que se despliega. Y bueno, desde mi grupo en realidad, como me gustaría, si podemos mostrar, o sea, la web de mi grupo, en realidad para que vean las caras, que ponerle un poco de cara a los nombres. Estas son Luisina y Laura, las directoras del proyecto. Y bueno, estamos generando, digamos, siempre como alianzas con diferentes proyectos. La última fue viene siendo en realidad con UNFPA, forma de las poblaciones de Naciones Unidas, ONU-SIDA, con todo el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual por parte de ONU-SIDA, y de nuestra parte el enfoque de las disidencias para los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, entendemos que, bueno, que en realidad el tema de ir generando acuerdos también es importante. Siempre lo decimos con las formas de activismo, porque, bueno, en realidad nos paramos desde el paradigma de los derechos humanos y desde ahí en realidad reconocemos la historia de los derechos humanos, y bueno, lo que ya venían diciendo desde la conferencia de Urban hasta todo lo que es las conferencias internacionales con los acuerdos macro de los derechos humanos, fueron a través de luchas desde los activismos. Entonces siempre reconocer eso. Y entendemos también que los acuerdos macro de los derechos humanos son un sentido práctico y encarnado de la reflexión sobre qué derechos están garantizados o no, y en eso nos basamos en realidad para trabajar y generar cambios. Y bueno, en realidad toda esta parte también puede ser un poco trivial, y ya medio se viene hablando, pero el tema del diálogo es fundamental. Hablar de lo que nos pasa, un poco lo que venía diciendo, ya se venían diciendo, animarnos a decir, a escuchar al otro, en conjunto, y poder resolver emergentes que van surgiendo en eso. Y bueno, para eso también asumir que hay un saber de la experiencia y que en realidad para generar cambios en las prácticas es justamente desde las experiencias, entender lo que inventaron los distintos cuerpos y vivencias para poder trabajarlo. Y bueno, sobre eso hemos recibido, y siempre recibimos desde diferentes lugares, esto de no saber cómo hacer, cómo referirnos al otro, a la otra, sobre todo con personas trans pasa mucho, pero pasa con todas las personas también, con el tema de los pronombres, con el tema de las personas con discapacidad, que, como les digo, si con discapacidad, si diversidad funcional, si trabajar las cuestiones desde un punto de vista también más horizontal, y poder hablar de las cosas sin miedo, pero también tratando de forma respetuosa, ¿no? Pero entender que colocarnos desde el lugar del que no sabe también es un problema. Una persona cuando se cierra, ¿no? a no ver como las formas de inclusión.
nada, nos queda como un ratito bastante generoso como para poder abrir ahí el círculo de la palabra, por si alguien también quiere traer algo, nombrar algo en relación a esto que estuvimos conversando. Yo voy a decir que algo que me quedó resonando un poco también de todo esto que estuvimos conversando es en relación también al circo y a también, que capaz que suena un poco extraterrestre lo que voy a decir, pero no tanto, que me parece muy importante también como derribar el mito del circo como algo que surge en Europa, que viene de Europa y que llega acá y que gracias a los europeos se circo en Latinoamérica. Las prácticas circenses son milenarias. Sudamérica tiene mucho registro de prácticas circenses prehispánicas y traigo esto porque para mí es un objeto, o sea, creo que también la perspectiva interseccional está muy entramada con el pensamiento decolonial. Entonces hay algo ahí en el cómo construimos y sostenemos estos mitos, no como el Uruguay país sin indios, que es un gran mito que por suerte lo estamos derribando y se está totalmente desmantelando. Nada, como que creo que hay algo ahí que a mí me parece que el lugar del arte como muy importante en esto de construir imaginarios, de generar universos, de reescribir mitos, de escribir y reescribir mitos, y me parece que en ese sentido la práctica artística es una gran herramienta de activismo y militancia colectiva. Pero bueno, eso me gustaría también, si alguien tiene ganas de compartir algo, si tienen alguna pregunta para alguien o para todas, si tienen alguna reflexión, alguna palabra, sensación. Yo quiero decir, ya que no leí nada, y ahora viene cuando monopolizo la palabra. Después quiero decir algo en relación a esto último que dijo Noé, que me parece muy acertado, muy lindo, pero me vino mucha nostalgia de ver a Guzmán en esta mesa. Guzmán es parte de generaciones del picadero de Niñez de hace muchos años, y ver todo su crecimiento y su desarrollo es hermoso, pero sobre todo quería agradecerte públicamente porque Guzmán fue la persona que a mí me enseñó que es importante hablar en inclusivo. Hasta ese día que tuvimos una charla, yo, como payasa que soy, me da y me sigue dando mucha gracia hablar con la E. Y como payasa lo jugaba mucho y hablaba con la E, con la I, y sin querer burlar, pero bueno, a mí me generaba eso y tiendo a pasar por el humor un montón de cosas en mi vida, que es la forma que yo he desarrollado. Me acuerdo de Guzmán, muy chiquitito, todo empoderado así, diciéndome: mientras haya una sola persona que no se sienta incluida en la A o en la O, yo voy a usar la E. Muy tipo, claro, obvio. Y a partir de ese día, hace varios años, ¿verdad? O sea, era muy chiquito. Y nada, fue uno de los aprendizajes más lindos que yo recuerdo en el ámbito del circo, en esto de donde no existe, que de alguna forma yo tenía una relación de poder frente a Guzmán en ese momento, claramente. Y fue muy lindo, y yo quería agradecértelo así públicamente, porque entender que más allá de que a mí me pueda resultar cómodo, incómodo, correcto, incorrecto, lo que sea, cómo entender
la necesidad de la otra persona y no tener nunca miedo al no saber y al preguntar también, ¿no? Porque el año pasado estuvimos haciendo todo el año un festival que se llama, que es un festival de circo, un festival inclusivo, festivo, festival organizado por la Intendencia de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, donde el circo tomó un lugar muy, muy importante, muy interesante, y para nosotros era un gran desafío porque no teníamos ni idea, de verdad no sabíamos trabajar circo inclusivo, y fue como desde un lugar de mucha humildad y de aprender mucho, incluso cómo nombrarles, ¿no? Incluso esto de que los sordos, o sea, tratar de buscar palabras amables para nombrar cosas que para ellos eran, no, yo soy sorda, o sea, no, ni hipoacusia, ni capacidad diferente, soy sorda, nombrarme como lo que soy. Y bueno, no, eso, como aprender a preguntar antes de, ¿no? Cuando no sabes, preguntar. Yo quiero. Dale. No, siempre odio porque se va a subir a YouTube y veo largo, yo se me va la moto en 2 minutos y medio. Bueno, espero que lo no, yo a veces me cuestiono en algún momento, y sobre todo en este contexto, y es una cosa que además que estoy reflexionando, en realidad no la tengo clara ni allá. Que creo que de alguna manera debemos, no sé, me cuestiono en lo personal, no es una cosa que quiero trasladarla a la colectividad, pero me cuestiono si la estrategia de lo políticamente correcto nos está jugando una mala pasada. ¿Y qué es lo que quiero decir con respecto a eso? Nos están proponiendo una lucha que está bravísima. O sea, matan a 4 personas lesbianas en una casa en Argentina y no pasa absolutamente nada y no tenemos nada. Y nosotros nos mantenemos desde ese lugar correcto y vamos a desde lo amoroso, desde lo que tiene que ser, todo tiene que ser inclusivo, no sé qué, y estamos en una batalla que los tipos nos están presentando, digo tipos porque realmente son tipos que están ahí, porque tienen el poder, porque están en el poder, tienen grandes empresas que pueden desparramar información totalmente falsa. Tenés un candidato a la presidencia de Estados Unidos que dice que los inmigrantes se comen a los gatos y a los perros, un debate público, se dice cualquier barbaridad y no pasa nada. Entonces a veces yo siendo un marica que en los 2000 se asumió, fui el primero que se asumió en el liceo, un liceo enorme y a las piñas me hice respetar, entonces tengo más la lógica, vengo de la lógica del marica de calle o te haces respetar o te pasan por arriba. Entonces a veces me siento, pero es una cosa que estoy en este momento, en este punto donde llegamos 2012, o sea, si es un proceso que se da en el 2000, la visibilidad y empezamos a aparecer y aparece el impacto de la gran televisión y no sé qué, no sé cuánto, y las mujeres, el feminismo, porque también además el feminismo costó pila de hacerlo incorporar, entonces gente que, mi vieja por ejemplo, que a mí fue la primera feminista que conocí, me decía, no soy feminista, ni loca. Y en realidad mi casa era el lugar en donde venían las mujeres que eran golpeadas porque mi madre se metía en el medio y nosotros le decíamos, no te metas. Entonces era como toda una cosa que la loca era feminista sin darse cuenta y daba una cosa en el complejo América que era y se instala, pero ahora viene una avalancha ultraconservadora y lo más loco que no viene, esa avalancha ultraconservadora no es con discutir con los mayores, porque yo no los estoy discutiendo con los mayores, si no son los que vienen atrás. Con los guachos de 20 años son los que cuestionan. Cuando hay un texto que está buenísimo que dice el odio como política, que lo trabajó, que hicieron antes de que llegara Bolsonaro al poder, entonces
entonces hicieron varias investigaciones y entre ellas investigaron la periferia, en determinados los jóvenes periféricos, y que veían que la gran amenaza no era el capitalismo, el racismo, la marginalidad, no sé qué, no sé cuánto, sino la gran amenaza para esos jóvenes periféricos de comunidades complicadas era el feminismo, porque el único poder que tenía era el de ser hombre. Entonces ese cuestionamiento de las pibas, cuestionando el propio poder hegemónico del patriarcado, los cuestionaban a ellos. Entonces vos podés ser su alternidad por raza, por género, por pobre, por esto, por clase, que no sé qué, no sé cuánto, pero te quedabas con ese poquitito de poder que tanto les gusta a los hombres, entonces por eso te ibas y votabas a Bolsonaro. Yo de verdad me lo pregunto, que capaz que en una de esas, no sé, es una cosa porque hay mucha gente y hay muchas experiencias, capaz que estamos siendo muy buenas. Lo digo con toda, o sea, siempre me lo estoy cuestionando, capaz que estamos en un momento donde, nada, se nos está presentando una batalla que está subiendo de escalera cada vez más rápido, más grande, y además sabemos que lo primero que se corta, lo primero que se hace ese pedazo, son estas políticas. Es como, es el ojo de toda la matriz, y lo pienso por la experiencia argentina, lo pienso por la experiencia de Brasil, y lo pienso porque el día de mañana gana el patrón de todos estos malos la presidencia de Estados Unidos y se presenta un juego extraordinario en el mundo en donde, ¿qué hacemos? No sé, es una... Hola, gracias. Amé escucharte. No, voy a tratar de ser bastante breve. Primero, gracias, obviamente, por esta instancia hermosa. Gracias, Leti, que es hermoso escucharte siempre. Bueno, no, en realidad, trayendo esto que traía Willy, que no lo voy a resumir, pero obviamente que acoplo un poco por ahí. También esto que traían ustedes de las posibles soluciones de inclusión o de espacios cuidados, o cómo en realidad es el camino, ¿no?, que estamos intentando vislumbrar. También tratando de integrar justamente con el concepto de interseccionalidad, en el sentido de que no hay una sola solución, no es que es excluyente o es cuidado, ambas situaciones tienen que convivir también, en lugares donde sea hermosamente abierto y seamos todos buenos e inclusivos, y en lugares que haya cuidados, como para poder equiparar un poco todo esto que trae así como esa avalancha que viene como por atrás, y cuando queremos ver quién nos está representando y en qué lugares y por qué. Y bueno, nada, como un poco acoplando con esto de pensar de qué tan políticamente correctas somos a algo que no es para nada políticamente correcto y es abusivo en todas las esferas. Entonces, creo yo, por lo menos, es mi personal, tal vez esa parte hippie de querer creer que sí hay algún tipo de camino, es siempre esto de poder convivir las soluciones, ¿no? Lo que es un espacio cuidado y lo que es un espacio 100% inclusivo, donde, bueno, estamos para pensar y no sé qué. Entonces, eso, como no ver solamente un camino, ¿no? Porque si bien hay un montón de problemáticas que están por la vuelta y que todas tienen su punto diferencial, pero a la vez terminamos en esto de cuál es la solución real, y creo que no hay una sola solución, y que también es a lo largo del tiempo, donde también creo que hay varios campos que tienen que ser estudiados, como lo que son las leyes, lo que es la psicología, ¿no? O sea, interiorizarnos también, porque si bien podemos tener un discurso hermoso, pero también hay cosas que son delitos, hay cosas que no, o sea que... Y con respecto a esto que traía Bill sobre, bueno, pequeñas cosas que son símbolos, ¿no? Como un lenguaje o como que para mí, o sea, están siendo símbolos de algo que es mucho más grande. Y nada, esto creo de pensarnos y de estudiar y de poder tener contacto con diferentes miradas sobre el mismo tema, amplía, ¿no? Y eso,
buscarle la vuelta, ni es tan tal ni es distinto tampoco. Gracias. Yo tengo en esto del cuerpo, dos temas. Uno vinculado a el cuerpo físico y mental, que en realidad también es físico, y cómo dentro de estas interseccionalidades todavía no está tan claro el lugar de, por ejemplo, las personas que tienen trastornos de salud mental agudos o persistentes, que no llegan a ser una discapacidad, pueden llegar a serlo, pero no llegan a serlo, y a lo que uno llama la locura. ¿Cuál es el lugar en esto? Generalmente la locura es aceptada como espectáculo, ¿no? Cuando deja de ser un espectáculo, se la encierra, ¿no? Cuando llega a molestar tanto que se la encierra. Un poco reflexionando sobre esto, de cómo colocamos también esa perspectiva, y después vinculado a lo generacional, de cómo el cuerpo también envejece, porque el cuerpo biológicamente es diverso en el paso del tiempo que sucede, y cómo hay una estructura hegemónica, social, cultural, de cómo deben verse los cuerpos en el escenario, ¿no? Cuando uno dice los cuerpos gordos, dice, ¿no? Pero también un cuerpo viejo, ¿no? Y cómo hay una cultura también que tiende a, no que no estén los cuerpos gordos, pero a que todos estemos como congelados en un modelo no sé, de colágeno, botox y vaya a saber qué, también en los espectáculos, ¿no? Escénicamente ver un cuerpo viejo nos está diciendo muchas cosas, y son también cosas que parecen que tienen que ser tapadas, ¿no? Y pienso como en las producciones, ¿no? Como si es un cuerpo determinado, es como se le pone determinada ropa, ¿no? Si es un cuerpo más gordo, si es un cuerpo más viejo, entonces se le pone también para que no se vea. ¿Cuáles son los cuerpos que se exhiben o que se permiten, o que la persona se lo permite, o quien está viendo se permite ver ese cuerpo, ¿no? Dentro de las distintas expresiones culturales, ¿no? Eso, un poco pensando en lo interseccional, no sé, me interesaba como ponerlo en el pienso. Sí, está buenísimo, gracias, Vero, por traer eso, porque también en un momento la intención de esta mesa fue poder nombrar algo en relación a salud mental. La realidad era que también nos parecía, después en el recorte dijimos, bueno, hagamos foco en esto, pero que gracias por traerlo, porque también eso es algo, como decías hoy temprano, que nada, o sea, estamos como muy atravesadas. Nada, para mí está muy curioso, también está buenísimo el documental que va a seguir después, que Fundomundo, que es una compañía de personas trans de San Pablo, que trabajan perspectivas de disidencia y diversidad corporal y sexual. Nada, reflexionan mucho sobre esto, investigan mucho sobre el lugar del humor, el humor también como herramienta para muchas veces perpetuar estas opresiones y
que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque en realidad eso, adquirimos el hábito, pero por suerte Fede Cres nos dice que los hábitos se pueden cambiar, adquirimos el hábito de que reírnos de lo otro, de lo diferente, de lo que no entiendo, puede ser justificable y bueno, nada, está bueno también ahí como revisar esos procesos y en relación también, y gracias también Miru por traerlo, porque me parece que está buenísimo también que que lo haya nombrado así, porque también pasa, o sea, creo que es algo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Y como decir, sí, me pasa, lo hago, o sea, y esto que también, ¿no? Estas violencias que a veces replicamos sin darnos cuenta, pero bueno, como también como también nombrando o poniéndonos más radicales en algún momento de decir hasta acá. Pues también en un momento la pedagogía cansa la pedagogía del por qué. Y después otra cosa importante que también lo nombran en el documental, pero que también tiene que ver con esto que estamos conversando en la mesa en relación a la importancia y también la importancia de esta mesa que está siendo grabada, eso de generar archivos de identidades con perspectiva interseccional, nombrando lo que hacemos, la importancia de lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo articulamos y que queden esos archivos. Porque, por ejemplo, estas personas que hicieron investigación decían, no encontramos, ¿no? ¿Hay personas trans que hagan circo? O sea, no es que no hay o que nunca hubieron, es que esos archivos, o sea, están totalmente borrados, o sea, porque esto, y así como pasan con las identidades trans, pasan con las identidades racializadas, o sea, nada, es todo un trabajo de arqueología de archivos para poder decir, hay una historia y hay un camino y no es nada nuevo esto que está pasando, viene desde siempre. Pero bueno, un poco por ahí mi reflexión en torno a estas cosas que estuvimos conversando. ¿Perdón? Perdón. No, perfecto. A mí lo que me interesaría como sumar en esta cuestión de cuidado, los procesos que es colocar el cuerpo, es darle sentido y movimiento y reacción a una acción que para mí, traducirlo a lo subversivo, permite mostrar qué otros caminos posibles hay en esto de trabajar con las ancestralidades, trabajar desde las luchas sociales, poder conocer y ir más al fondo, no de la superficialidad que nos da el tiempo constante de no poder parar y pensarnos, de poder encontrar los espacios para abrirnos y poner las cosas con las palabras y entender que hay historias, que hay sueños, que existen oportunidades, pero siempre construyendo, y me parece que ahí es parte del proceso de que el arte no sea el límite en esto escénico que vos decías. He trabajado con muchas personas de 94 años en donde la conexión con su sensibilidad era llevar una guitarra y él acordarse o ella acordarse de los acordes y tener un paso existencial de transformación. Entonces, saber que existen espacios cuidados también permite hacer historias, hacer trayectorias, hacer vidas, generar sueños y que sean cuidados y que permitan entender la interseccionalidad como un proceso que muchas veces tiende a ser subversivo para lo común o para la diversidad que eso enfrenta. Me parece como importante entenderlo y agradecerles también poder encontrarme con ustedes y poder hablar eso. Porque si no, muchas veces se generan como grandes sensaciones de tantos abusos, de tantas situaciones que son complejas y que son tan fuertes para el cuerpo, para la vida, para lo que vos decías, que tenía que ver con el sentir, el pensar, el entender el mundo, y cuando es colectivo me parece que ahí es cuando más nos pertenece, por decirlo de alguna manera. Así que muchas gracias. Yo quería decir una cosita.
con esto que traían en general. No sé si todas conocen a Gilles Deleuze, pero él tiene una frase que a mí me gusta mucho y que me parece que esto que traía Winnie también me hacía sentido, me resonó, que es que tenemos las respuestas que no merecemos para las preguntas que somos capaces de plantearnos. Entonces, a medida que va pasando la historia y que vamos también como generando estos archivos y tal, como que también vamos empezando a hacernos otros tipos de preguntas, a medida que el espacio también se va abriendo o apretando. A veces cuando aprieta no queda otra de que formular estas otras preguntas, como poder estar a la altura de las ideas, como prepararnos para estar a la altura de las ideas, para que una vez que llegan, porque llegan y se instalan y tipo, ya está, bueno, saber que tenemos esos tejidos, que es un poco también lo que se trabaja, no sé, Sueli Rolnik es una psicoanalista, filósofa brasileña, que ella trabaja sobre el saber del cuerpo. Ella fue exiliada en Francia, en dictadura y tal, está viva, lo cual también está buenísimo. Ella viene bastante a Montevideo. Y ella trabaja algo sobre los cuerpos reactivos y los cuerpos activos. Como que los cuerpos reactivos responden a las subjetividades o a las sujeciones subjetivas, que no es lo mismo como sujetar algunas subjetividades que están como instaladas en esta idea de que un hombre es lo que hicieron de él, que viene como de Sartre, de toda aquella concepción del sujeto sujetado, como que no tengo escapatoria, y son ideas, o sea, lo que sujeta a la persona, al ser viviente, son las ideas. Entonces tenemos como a veces la posibilidad de hoy de poner en pausa o no, pero si la tenemos y si somos conscientes de esos privilegios, ¿no? Como poder hacer uso de esos privilegios para poder expandirlo también. Y ella como que lo que trabaja es un poco esto de, bueno, hay un sujeto o un sujetito, como le dice ella, un sujetito, una mujer vestida así con taquitos, con esto, con lo otro, y que ya tiene ciertas formas de reaccionar frente a los acontecimientos. Eso se estudia, marketing. O sea, yo te pongo esto y vos reaccionás para... Y después está este otro tipo más de sujeto poroso, otro tipo de sujeto de persona, para salirnos como de esa lógica, en donde podemos tenemos la posibilidad de ir pensando en cómo podemos dejarnos atravesar por el no saber, que era un poco lo que le pasó a Viru. O sea, ella tenía una forma de hacer humor o esto o lo otro, se encuentra con alguien y ella no reaccionó, sino que se dejó atravesar por el saber que otra persona tenía y hizo con eso lo que pudo y se transformó, ¿no? Soy Soy otra. Entonces como que los encuentros en realidad y poder tener como esa oportunidad de dejarse afectar y ser afectada, lejos de romantizar la pasividad, es un acto micro-revolucionario, así que es como una micropolítica para la transformación, es revolucionario, porque no es tan simple, porque yo me defino en términos de salud mental por la personalidad que tengo construida, y cuando se ve atentada esa personalidad, yo me desarmo a niveles simbólicos. Entonces como que a qué punto también nosotras como actrices, actores sociales, también de referencia en nuestras comunidades, y no lo digo por un lugar específico, sino porque somos personas activas en nuestras comunidades, en todos nuestros círculos, cómo también podemos, en este trabajo que estamos haciendo, de que no sé si es de construcción la palabra, porque ando un poco peleada con ella, pero bueno, cómo puedo también dejarme afectar y volver a pensarme y volver a elaborarme, que implica mucha energía psíquica. Y algo más para cerrar más en esta cuestión de las estructuras de pensamiento, que en realidad nadie está libre ni de una psicosis, ni de una esquizofrenia,
que en realidad como poder, en esta cuestión de la locura, de qué hacemos con la locura, hay un proyecto de salud mental de desmanicomialización vigente, que todavía no se sabe mucho cómo es que deriva va a tener, pero se están haciendo cosas, se están creando centros, esto, lo otro, como que también a veces no intentar abarcarlo todo y dar las batallas fuertes y duras en los espacios que más nos caben y donde más cabemos nosotros también, y generar alianzas, este tipo de nodos para poder habilitar circuitos y circular. Y también hay como esta cosa de no tenemos una solución porque no tenemos solo un problema. Entonces como que bueno, también ahí saber que es un camino infinito, pero no por infinito no es posible. Que también es algo que como herencia hija de la dictadura, ¿no? De que nunca vas a ver la transformación, se decía en mi casa, siempre vas a tener que luchar porque también me defino a partir de ahí. Entonces bueno, ahí como también dar esas cosas. Yo en ese complemento que traes me parece como re importante también señalar una cosa que nada, la dije hoy al inicio, te lástima Willy que no estabas, porque tenía que ver cómo a nivel de lo histórico hemos trascendido justamente los procesos revolucionarios desde lugares que realmente son interesantes, ¿no? Y lo traía desde el punto de vista desde lo que fue elegir irse, ¿no? Como a nivel colectivo 12.000 personas y después volver, elegir dar determinadas batallas o elegir pelear hasta terminar siendo un desaparecido. Ayer fue un día muy especial porque hubo un encuentro justamente de memoria y justicia y una compañera decía, yo fui secuestrada a los 4 años y todavía tengo reminiscencias de ese secuestro, ¿no? Y no lo elegí, no lo quise, nada. Entonces también a mí me parece que hay una cosa bien interesante de problematizar, sobre todo en los lugares del arte, es qué batallas, como de recién decía Lucía, qué cosas queremos batallar desde un lugar contra el miedo, pero sabiendo que la herramienta que yo tengo es el amor, porque a mí, o sea, yo me cansé de lo mismo que vos, me cansé de pelearme en la escuela, de dar compañeras contra el tejido del colegio católico que me decía que Dios no quería lo negro. Me cansé de esa forma, esa no es la forma que hoy me representa. Hoy encontré que esa forma también termina siendo patriarcado, también termina siendo una forma que no es la de mis antepasados y no quiero que sea la de mi hijo de 7 años hoy, en esto de las generaciones futuras. Y que también hay otra herramienta que le gana mucho, y lo aprendí leyendo a varias personas que lo tuvieron que transitar, como por ejemplo estar más de 30 o 40 años preso, como el caso de Nelson Mandela, que a mí me genera eso, qué paciencia este loco que tuvo para demostrar que hay otros procesos que tienen determinadas formas. Yo creo que hay una cosa que trajiste, Willy, que me parece fundamental, es cómo combatimos hoy esos discursos de odio. Yo creo que la morosidad también tiene que tener compromiso, tiene que ser consciente, tiene que ser honesta, tiene que ser consecuente. Y muchas veces quizás utilizar estos términos que tienen que ver justamente con otras formas de revelar las batallas que estamos dando, son también problematizar qué formas de interseccionalidad queremos. A mí todo el tiempo me dicen, volvete a tu país, ¿no? Y yo tengo, mis antepasados son más viejos acá que un Coronilla viejo. Y en vez de enojarme, ahora lo que hago es a los conductores les tiro un beso, porque en realidad toda esa violencia de la salud mental que estábamos hablando y que me ha generado montones de años de terapia, que está por suerte he tenido también el recurso para poderlo pagar y demás, pero mucha gente no lo puede hacer, no es la forma que yo quiero para introyectar el futuro. Entonces, me parece que a nivel comunitario hay una serie de luchas que venimos dando, totalmente invisibilizadas, violentadas, inclusive en la propia izquierda, porque después cuando, por ejemplo, se abran los grupitos de WhatsApp y pasa de un colectivo al otro, ni siquiera te avisan por teléfono, ni siquiera te mandan un mensaje y te dicen, che, mira, cambiaron las condiciones, cambiaron la forma, al final sacamos 48 medidas y ninguna de las que vos propusiste estás. Entonces, esas violencias que también las tenemos que pelear desde los diferentes sectores de donde estamos,
me parece que las tenemos que transversalizar también desde esta cosa de ser consecuentes desde las trayectorias, desde ver que hay determinados modelos que sabemos que siguen siendo contrahegemónicos desde el lugar que los planteamos, con la legitimidad que tenemos, y también con esta cuestión de la trayectoria. A veces cuando una compañera habla de, o como pasó hoy con Guzmán, que dijo un montón de cosas con respecto a lo racial, a mí lo que me pasa es que mi corazón descansa. Siento que descansa, porque lo está diciendo un compañero que no lo conozco, pero que en realidad desde el lugar que lo está diciendo es tan legítimo y tan sabio que me hace generar que mi cuerpo físico y mental descanse, ¿no? Entonces, y ahí está esa cuestión de lo común. Entonces me parece que hay otra forma que no es la de solamente, yo fui varios años también de esas que tiraron bastantes piedras y demás, ahora estoy en otra etapa, pero sí creo que hay otras formas de pelear estas batallas que venimos haciendo, que no son fáciles, que también me pasa como mujer negra hoy en un lugar que es la Intendencia de Montevideo y que podría decir, qué bueno que estar acá, qué genial. No, me sigue pasando que mis propios compañeros del movimiento social, mis propias compañeras de los movimientos políticos te cocinan adentro de una olla y no tienen ni siquiera respeto por la lucha social que has construido en comunidad. Después este proyecto lo levanté yo. ¿Cómo decís eso si hace 40 años que se vienen haciendo circuitos turísticos en los barrios trabajando la identidad afro? ¿Cómo tenés el tupé, hombre blanco, no heterosexual quizás, de decir que vos estás luchando por esto cuando hace 40 años esto se viene haciendo por los movimientos sociales? Entonces, nada, también esto de a veces de la mesura de la capa viene también con hoy lo decía, ¿no? Con esto, como lo decía más temprano, con un plano operativo. Yo creo que una de las cosas que nos interpela en estos espacios de cómo redimensionamos la cultura es qué plano operativo tenemos. Después que explote todo, pero tenemos un plan.